Buenos días, mis hermanos y amigos. Alguna vez en un retiro pastoral conversábamos con otros pastores acerca de cuál sería el miembro de la iglesia perfecto. ¿Qué aspirábamos como pastores? ¿Qué miembro de la iglesia sería perfecto? En verdad, bueno, algunos decíamos un hombre o una mujer que está siempre dispuesta a servir al Señor en cualquier cosa dentro de la iglesia y que sea respetuosa o respetuoso de las cosas del Señor, empezando desde el pastor. Bueno, algunas opiniones, ¿no? Pero ¿qué acerca de el cristiano perfecto? ¿Existe en realidad el cristiano perfecto? La verdad que no. No. Jesucristo, el Señor Jesucristo, el único hombre perfecto que ha existido en esta tierra. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió sin pecado. El único, Jesucristo, el Señor. Ahora, aquellos que creemos en Cristo, debemos vigilar que no caigamos en desobediencia, en ofensas a nuestro Señor y Salvador. Esa debe ser nuestra consigna principal como hijos de Dios. Hemos aceptado al Señor, hemos aceptado y hemos pedido perdón por nuestros pecados. Nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido lavados, limpiados, santificados por la sangre preciosa de Cristo. Pero aún habitamos en este cuerpo carnal, en esta habitación. Y este cuerpo, esta habitación carnal, es propensa al pecado, es inclinada al pecado. Sí, nuestro cuerpo, nuestra carne, tiene que ver con el pecado. Y es más, además de nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, Satanás anda alrededor nuestro buscando a quién hacer caer. ¿A quién hacer caer? Quiero en esta mañana darles 5 puntos con la palabra del Señor y también un poco de experiencia a lo largo de estos años de ministerio. 5 cosas que suceden antes de caer. Sí, 5 cosas que suceden antes de caer. Vamos en este momento con la primera cosa. Oh, hermanos, el orgullo espiritual. Orgullo espiritual. Cuando empezamos a leer la Biblia, ¿no? A aprender un poco de ella, a interesarnos, ¿no? Y nos creemos más que los demás cristianos. Hermanos, el orgullo espiritual hace que nos convirtamos en los policías de la iglesia. Siempre miramos a los demás cristianos como menos, y andamos señalando como que nosotros fuésemos más. El orgullo espiritual. En el libro de Proverbios, capítulo 16, el verso 18, así nos dice la palabra del Señor. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo espiritual. Oh, esas personas no saben cantar, esos hermanos hacen esto, esos hermanos hacen lo de acá. Empezamos a mirar el negrito en el arroz, pero no en nuestro propio cuerpo, sino en los demás. Sí, yo me creo más que los otros. Por ejemplo, mis hijos están cayendo en desobediencia, no se portan bien, pero por mi orgullo espiritual, yo no veo el pecado en mis hijos, veo el pecado en los de al frente, es decir, en los de otro hermano. Siempre los de los otros son pecados gravísimos y muy grandes, pero los pecados en mí o en los que me rodean son pequeños y no merecen ninguna reprensión. Oh, hermanos, el pecado del orgullo espiritual
hace mucho daño a la persona que lo tiene, a la iglesia y también a la familia. Y también a la familia. Porque, hermanos, el orgulloso espiritualmente también empieza a menospreciar a su esposa, a su esposo, ¿sí? A sus hijos. Hace mucho daño. Todo anda juzgando, pero no para ayudar, no para ayudar, sino para pararse encima de esos cuerpos y señalar, juzgar, no para ayudar. Hermanos, en la gloriosa fe de Jesucristo, la iglesia es el conjunto de personas que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y han sido lavados por su sangre preciosa. Pero, hermanos, en la iglesia no hay perfectos, pero sí podemos perfeccionarnos los unos a los otros. ¿Cómo? Cuidándonos las espaldas, en oración, en amor. Si yo veo que un hermano o una hermana está propenso a caer, ¿qué es lo menos que debo hacer? Si el Señor me da esa visión, ¿no? Acercarme a él o a ella y tratar de ayudarla en el Señor, sin juzgar, sin andar señalando y pisarla o pisarlo para que no se levante. Pero, hermanos míos, el orgulloso espiritual no quiere eso. El orgulloso espiritual quiere señalar el pecado de los demás para él o ella verse como que son mejores y más grandes, que ellos merecen estar en un lugar más grande y mucho mejor. No, el orgulloso espiritual, hermanos míos, recordemos, se parece a Satanás, no al Señor Jesucristo. El Señor nos dice en su palabra: sed mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El orgullo fue que hizo que Satanás fuese expulsado de la presencia del Señor. Recordemos eso. Y cuando alguien se cree más espiritual que otros, no, mis hermanos, es un daño tremendo. Si usted está cayendo en eso, de andar viendo y señalando y creerse más que otros, está usted, hermano mío, cayendo. Pero detenga esa caída, pida perdón al Señor, y reconozca ese pecado. Y en humildad, dígale al Señor que usted quiere ser un instrumento para bendecir a los demás, no para maldecir, no para señalar, no para juzgar, porque el orgullo es un pecado maloliente, reitero, maloliente, que perjudica a la persona que lo tiene y perjudica también a los demás, a los que los rodean. Por tanto, mis hermanos, en el nombre de Jesús, deshágase de ese pecado de orgullo, porque usted, si permanece en ese pecado, está al borde de caer en algo peor, Vemos el segundo punto, vemos el orgullo, ¿no? Bueno, cuando el segundo punto en esta mañana tiene que ver con el creer que leyendo la Biblia y orando ya es suficiente. Yo leo todos los días la Biblia, yo oro todos los días y ya es suficiente. Creemos que con eso ya es suficiente en la vida cristiana, ¿no? En la primera carta a los Corintios, capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, leo los versos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Si el orgullo nos tiene al borde del precipicio, el creer que cumplimos con Dios, porque hay muchos cristianos que se levantan y hacen su devocional y oran,
Y lo hacen todos los días. Y está muy bien eso. Pero más que pasar un tiempo con el Señor, quieren es cumplir con el Señor. Tener un rito. Es como un rito, ¿no? Levantamos en la mañana, leemos la Biblia, la leemos. Oramos, ya está. Ahora sí. No es así, mis hermanos. Cada mañana o cada momento devocional debe ser una entrega total en el Señor de saber qué me dice Él en su palabra y cómo puedo yo decirle lo que siento, lo que necesito. No es un rito devocional, no es un rito, mis hermanos, no es un rito, porque si para nosotros como creyentes leer la Biblia rápidamente, orar rápidamente para cumplir, ¿ustedes creen que eso está bien delante del Señor? ¿Ustedes creen que eso es agradable delante del Señor? Miren, el momento para hablar con el Señor o para leer la Escritura debe ser un momento muy sagrado, el momento más importante del día. Por eso el Señor dijo, cuando tú ores, entra a tu aposento y cierra la puerta y habla con el Señor. Es decir, concentrarse en el Señor, tanto para leer su palabra como para hablar con Él. No podemos, hermanos míos, tomar la vida cristiana a la ligera y pensar que eso es suficiente. Ya leí la Biblia, es cierto. No leo, voy a leer, la leo y ya oré, ya. No, hermanos, no. Si estamos haciendo eso, es incorrecto. Nuestra vida espiritual no se está fortaleciendo. Sí, y hermanos míos, escúchenme, salimos a la calle o, aún estando en la casa, estamos propensos a caer. Sí, pastor, pero que yo leo la Biblia y oro. Sí, hermanos míos, pero escúcheme bien, en el nombre de Jesús. Cuando usted lee la palabra, ¿qué absorbe de ella? ¿Qué lección le deja a ella? Digamos, ¿qué leyó en esta mañana? ¿Se acuerda del versículo que leyó en esta mañana? ¿Qué lección le dejó? Sí. ¿Qué usted le pidió al Señor? O sea, eso es sagrado, hermanos. El momento de hablar con Dios es el más santo y sagrado del día y el más importante. No podemos tomarlo a la ligera como un rito. Por eso aquí la Escritura dice, el que espera estar firme, mire que no caiga. Y la caída empieza desde ahí, en tomar las cosas del Señor como un rito. Voy a la iglesia porque voy a la iglesia. Es costumbre ir a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia. Hermano mío, usted debe ir a la iglesia porque ama al Señor y quiere congregarse con los hermanos y absorber de la comunión de los hermanos en medio de la palabra del Señor. No debe ser la vida cristiana tomada como un rito, sino, hermanos, como una responsabilidad en amor delante del Señor. Cuando tomamos la vida cristiana como un rito, hermanos míos, estamos expuestos a caer. Así usted lea la Biblia. No, así usted esté orando. Pero si para usted la vida cristiana es un rito, ya está o ya ha empezado su caída. Y después usted encuentra y dice, ¿cómo fue que caí en esto? ¿Cómo fue que llegué a esto? Si yo leía la Biblia, sí, hermanos, pero no con la solemnidad, no con el amor, no con la entrega que debe ser cada vez que usted lee la palabra y habla con el Señor. El que espere estar firme, mire que no caiga. Si usted espera estar firme, concéntrese. Cuando lea la Escritura, concéntrese. Cuando en oración hable con el Señor. Reitero, la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios, no debe ser un rito. No debe ser, porque si es un rito para usted o para mí, hermanos, ya estamos cayendo. Ya estamos cayendo. Antes de caer, estos son los síntomas: el orgullo y tomar la vida cristiana como un rito. Veamos el tercero ahora. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3.
el Señor le ha dado mandamiento a Adán y Eva. Sí, mandamiento muy claro. ¿Cuál es ese mandamiento? Bueno, veamos aquí. Génesis, capítulo 3, mis hermanos. Voy a leer aquí el verso 1 nada más. Génesis 3:1. Está hablando nada más y nada menos que este personaje nefasto para la humanidad, la serpiente. Y está hablando con Eva antes de caer. Y hermanos míos, la misma estrategia que la serpiente utilizó con Eva es la misma estrategia que usa hoy con usted y conmigo, con los seres humanos. Poner la duda en la cabeza, en el corazón. Se acerca la serpiente a Eva y le dice, oye Eva, con que Dios os ha dicho, leamos mejor. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 3 de Génesis, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Con que Dios os ha dicho? Hermanos, amados, queridos, hoy, aún desde los púlpitos de supuestamente iglesias cristianas, hay hombres malos y perversos que en nombre del Señor imparten dudas de la Escritura, dudas de la palabra del Señor. Sí, dudas. Por ejemplo, hay nuevas Biblias, entre comillas, Biblias, que no son traducciones fieles de los idiomas originales de la Escritura. Hoy día hay Biblias que interpretan, mas no son traducciones fieles. Y esas interpretaciones están inoculándose hoy en el pueblo aún del Señor. Hablan, por ejemplo, que Sodoma y Gomorra no fue nada más que un mero cuento. Y así lo ponen en las Biblias. Un mero cuento que existió. Y ponen la duda, ¿no? Por eso supuestamente hay tanta aceptación de iglesias cristianas o de cristianos que respaldan hoy el pecado de la homosexualidad o del lesbianismo. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, sigue siendo el instrumento o la manera de actuar de Satanás. No, dice, eso fue bueno cuento. Hay que ver la Biblia en su contexto histórico y lo interpretan a su antojado, o mejor dicho, más que su antojado, a lo que les conviene para no dejar su pecado, o mejor dicho, respaldar ese pecado, a veces en parientes o amigos a quien estiman mucho. Entonces les conviene creer esa mentira o esa duda. ¿Tú estás seguro que la homosexualidad es pecado? ¿Tú estás seguro de eso? Y hermanos míos, con esa duda se queda en su corazón. Y caen y llegan a la apostasía porque abandonan la verdad de Dios para creer la verdad del diablo. Empiezan las dudas. ¿No? Lo mismo, hermanos míos, con los diezmos y ofrendas. Hay cristianos, ¿no?, que están leyendo redes sociales. Hermanos, mires, hay muchos inoculados hoy en la iglesia evangélica cristiana, ¿sí?, que son avaros y tratan de interpretar la palabra para atacar que los creyentes den a la iglesia. El Señor fue muy claro, ¿no? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Algunos inclusive hablan de que no se debe dar el diezmo, de que este es el tiempo del Nuevo Testamento. Y hermanos en la fe, si en el Nuevo Testamento, ¿no?, estamos bajo la gracia y el Antiguo Testamento bajo la ley,
¿Cuándo se debe dar más? ¿Bajo la gracia o bajo la ley? Claro, bajo la gracia. Pero algunos avaros, que se hacen llamar cristianos, ¿no?, se meten en la iglesia y andan creyendo porque aman la avaricia. Ustedes saben que la avaricia es un pecado que, aunque se bauticen y se rebauticen, es un pecado grave delante del Señor y que lleva al infierno. El avaro no tiene parte con los cristianos, aunque se bautice, y reitero, se rebautice. Y ponen esas dudas en los demás. Y como a muchos creyentes les conviene, ¿no?, porque son duros para dar, esas dudas hacen mella y dejan de dar. Cuando reparten, o mejor dicho, pasan la canasta de diezmo y ofrenda, ¿no?, hermanos míos, sacan las monedas más pequeñas. Pero lo he predicado durante muchos años. Ese dinero Dios no lo necesita ni lo quiere, porque para Dios el dinero que no se da de corazón es un dinero mal habido y Dios no quiere eso. La iglesia no necesita eso, pero Dios sí manda a los verdaderos hijos, a sus verdaderos hijos, que recuerden que lo que Él les da deben devolverle a Dios con alegría y con entusiasmo de dar. David, en uno de sus últimos discursos, decía: de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, todas estas dudas Satanás anda poniendo en los miembros de la iglesia, en los hijos de Dios. Y algunos le creen, tal como Eva le creyó. Pero, hermanos míos, cuando Eva fue sacudida por la disciplina del Señor, por el castigo de Dios, ya era tarde. Así que, mis hermanos, si estamos escuchando inadecuadamente a personas que en el nombre de Jesús proclaman falsedades, estamos al borde de una caída. Sí, no debemos escuchar apóstatas, no debemos escuchar a ellos, sino alejarnos de ellos, porque, hermanos, en la fe, ellos no proclaman la verdad del Señor, sino las dudas del demonio, las dudas del diablo. Toda cuestión que venga a usted y lo haga dudar de la palabra de Dios, no viene de Dios, viene del diablo. Y si usted hay algún versículo o algo que no entienda, acuda a su pastor, ábrele su corazón y dígale que le explique eso. Pero, hermanos míos, no se dejen engañar del diablo y sus demonios. Usted tiene pastor, acuda a él y pregúntele. No caiga en las mentiras del diablo, porque, hermanos míos, si usted está empezando a dudar, está al borde de una caída, al borde de una caída. Veamos el cuarto punto, ¿no? Vamos a Mateo, capítulo 16 de Mateo. Voy a leer aquí versos 21 al 23. Mateo 16, versos 21 al 23. La palabra del Señor nos dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Al tercer día. Jesús le está hablando de lo que iba a padecer a sus discípulos. Y sus discípulos, ¿no?, que no entendían todo, pero algo que el Señor les había repetido era que era necesario que pasase, porque Él era el Mesías. Era necesario ser sacrificado. Lo sabían, pero, hermanos míos, ¿no? Digamos que el mejor amigo del Señor, digamos, yo creo que el Señor se llevaba bien con todos los 12, pero el mejor amigo del Señor era Pedro. Era Pedro. Y Pedro hizo a un lado lo que el Señor le había declarado. Es como hacer a un lado la palabra de Dios para satisfacer y caerle bien a su amigo Jesús. Veamos lo que pasó. Verso 22. Entonces Pedro
tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. En ninguna manera. Pero le dice: oh, Señor, no puede ser que caigas en eso. No, hay manera de evitar que vayas a la cruz. No tienes por qué ir. No, Señor, tú eres mi amigo, yo te voy a defender. No. Hermanos, amados, cuando un amigo, así sea cristiano, nos venga con un consejo que no está en la Escritura, un consejo que puede hacer daño a otros, hermanos míos, ese consejo, si no está basado en toda la palabra de Dios, ese consejo no viene de Dios. Lo que estaba haciendo Pedro no venía de Dios, venía de los hombres. Es decir, él quería lo mejor, entre comillas, para Jesús. Pero hermanos míos, no se dio cuenta que lo mejor era que el Señor vaya a la cruz, porque Él les había manifestado que era necesario para que el mundo sea salvo. Pero Pedro quiso quedar bien con su amigo y darle un consejo que supuestamente era lo mejor. No, amigo, no. Si un amigo o una amiga le vienen a pedir un consejo y lo necesita, usted debe darle ese consejo con la palabra del Señor y no con la carnalidad. Sí, con la carnalidad de decir, mi punto de vista es, yo creo que. No, hermanos, no. La palabra del Señor debe ser la que nos aconseje. Y si usted tiene un amigo o una amiga que lo aconseja con la palabra de Dios en todo aspecto, y esa palabra de Dios es para bendición suya y de los demás, escuche a ese amigo. Pero cuando ese amigo o amiga le vienen con una opinión que a mí me parece, yo creo, no piensen siempre que viene del Señor. No, miren lo que el Señor le dice aquí a Pedro. ¿No? Pero el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En la de los hombres. Nosotros podemos caer también en eso, por caerle bien a un amigo, por caerle bien a una amiga, por no herirlo, por no herirla. Le damos un consejo que no viene de la palabra de Dios. Pero hermanos, en la fe, a veces la palabra del Señor, que es sal, ¿no? Arde. Pero debemos aconsejar a ese amigo, a esa amiga, con la palabra de Dios. Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás. No es que Pedro estaba endemoniado, no, sino que el consejo que estaba dando Pedro estaba basada en su carnalidad y no en la palabra de Dios. Porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres. Cuando usted dé un consejo, délo siempre, si usted es cristiano, basado en la palabra del Señor. Si usted no tiene conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, mejor no lo dé y lleve a su amigo o a su amiga a una persona que lo pueda ayudar con la palabra de Dios. Sí, que busque los intereses de Dios, no lo de su amigo o de su amiga, no de los hombres, los intereses del Señor. Porque cuando damos un consejo basado en la palabra de Dios, ese es el mejor consejo. Quítate de delante de mí, Satanás, le dijo el Señor a Pedro. Y Pedro amaba a Jesús. Jesús amaba a Pedro. Sin embargo, Pedro dio un mal consejo que venía del diablo. Eso puede pasar. Así que, mis amigos, a ese punto también acuérdese. Mire de quién recibe consejos, porque el mal consejo puede llevarnos a una caída. Y el quinto punto en esta mañana. Vamos a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Capítulo 10 de la carta a los Hebreos. El verso 25. Hebreos 10, 25, ¿no? Mejor tomemos la idea completa desde el verso 23. Hebreos 10 desde el verso 23. Leo aquí la palabra del Señor.
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿No? Bien, aquí el autor sagrado está hablando, ¿qué es la iglesia? La iglesia, hermanos, congregarnos, dice, no dejando de congregarnos, dice, para estimularnos. La iglesia, hermanos míos, la reunión de los santos debe ser para escuchar la palabra de Dios, para adorar a Dios, para alabar al Señor, pero también para estimularnos, conversar con los hermanos, intercambiar criterios con ellos, ¿no? Estimularnos en la palabra, conversar los unos a los otros. Las reuniones de los cristianos deben ser en eso, ¿no? ¿Cómo te va, hermano? ¿Qué está pasando? Hermano, necesito oración. Ayúdame con esto. Hermano, o sea, debe ser para estimularnos al amor del Señor, a crecer en el Señor. Pero cuando un cristiano dice, ir es necesario, bueno, es necesario ir a la iglesia, no tanto, no hay que ser fanático. O también, no, es que me voy a la playa 2 veces al mes y la otra vengo a la iglesia. O sea, hay cristianos que piensan que le hacen un favor al pastor o a la iglesia yendo. Sí, hermanos míos, la iglesia, la reunión de la iglesia es una necesidad espiritual y debemos acudir a la iglesia para que esa necesidad espiritual sea satisfecha. Oh Dios, permita que pronto nos reunamos. De la congregación que Dios me permite pastorear, trato de estar al tanto con mis hermanos en oración, conversar con ellos, pero nada comparado con estar con ellos. Hermanos míos, el reunirnos es una necesidad espiritual, porque miren, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, es decir, al amor entre cristianos y al servir al Señor, que son las buenas obras. Para eso es la iglesia, para eso es la reunión. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Decir, hermano, ¿por qué no está viniendo? ¿Qué está pasando? O sea, debe hermanos, el amor, porque el amor verdadero extraña, ¿no? Cuida. Un hermano no está asistiendo, un hermano no está asistiendo. Hermanos míos, estamos en tiempos de que un hermano no le gusta un comentario, alguna cosa, y se va a otra iglesia. Y el pastor de esa iglesia lo recibe. Lo recibe sin decir nada ni menos. Venga, nomás venga aquí. Hermanos míos, debemos ser realmente pastores. Y el pastor debe conocer a sus ovejas y cuidar a sus ovejas. Y si llega algún hermano que viene de otra iglesia, preguntar por qué salió de esa iglesia, por qué viene de esa iglesia, qué sucedió. Y no solamente escuchar la versión de la persona que llega, sino tratar de comunicarse con el pastor de la iglesia que viene para saber si es verdad lo que me está diciendo. O sea, hermano, eso es ser pastor. El pastor cuida, vigila a sus ovejas. Y a eso nos llamó el Señor. Y la congregación debe estar consciente de que congregarse, más que una obligación, es un privilegio y una necesidad del creyente, de todos los creyentes. Pero mis hermanos, si estimamos que acudir a la iglesia no es tan necesario, hermanos míos, estamos al borde de una caída. Porque debemos interesarnos por los cristianos. Solo vernos los domingos. No, mis hermanos. No, vernos siempre, conversar con la congregación siempre en estos momentos donde estamos, bueno, algunos ya se están reuniendo. Pero hermanos míos, allá ellos en el Señor. Pero en este momento que estamos pasando, hermanos, en la fe, hablar con ellos, comunicarnos con ellos. ¿Cómo está, hermano? Conversar con ellos. La iglesia, hermanos míos, aún así debe reunirse. ¿Cómo? Hablando, interesándonos. Gracias al Señor, hoy tenemos aparatos sofisticados donde los podemos ver y conversar. Gracias al Señor por eso. Oh, hermanos míos, interesarnos por los hermanos, interesarnos por el pastor, interesarnos por la iglesia. Es una necesidad.
espiritual para estimularnos unos a los otros en el amor y las buenas obras, y dejar de congregarse o menospreciar la reunión de los santos, no, tiene el borde de una caída. Usted va a caer en que su carácter va a cambiar, su trato con los demás va a cambiar, pero usted no se da cuenta, ¿no? O sea, porque estos cambios, ¿no?, como la palabra de moda que está ahorita, estos cambios son asintomáticos. Pero después de un tiempo, usted va a verse cambiado y cambiada. Ya no tendrá el amor y no mirará a los demás hermanos con amor. Y sentirá como que se está apartando de la iglesia, de las cosas del Señor. Y empezará a decir, es que los hermanos ya no me ven así, los hermanos ya no me aman así. Y es usted el que se ha apartado. Usted, ¿no? Y sobre todo, mis hermanos, ¿no?, el precioso salmo, que es el 133, ¿no? Un salmo precioso que dice así, ¿no? Mirad cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Dice, porque allí, en la reunión de los santos, allí envía Jehová bendición y vida eterna. La reunión de los santos es una necesidad, hermanos. No hay cosa más que me llena de alegría y de entusiasmo el poder decirle a mis hermanos que estoy orando por ellos. Y me encanta hacerlo. Me encanta delante del Señor orar por mis hermanos y hermanas, que Dios me los guarde, los proteja y los provea. Pero hermanos míos, para mí, la bendición también de saber que mis hermanos oran por mí. Oh, sí, es una bendición saber que tengo un ejército de ángeles orando por mí y orando por todos. Esa es la iglesia. Y no deje de reunirse, hermano, porque cuando usted caiga, caerá solo. Bueno, he dado estas cinco condiciones, o mejor dicho, al borde de la caída. Examine, hermano, si una de estas 5 condiciones usted la está viviendo, porque Dios no puede, o mejor dicho, no quiere que usted caiga. Y lo que el Señor sí puede es guardarlo o guardarnos para que no caigamos. Pastor, pero es que somos humanos, hermano. Sí, somos humanos, pero tenemos al Señor, al Espíritu Santo. Y Él puede guardarnos y protegernos de una caída. Y dejo con ustedes en esta mañana Judas, carta a Judas, los versos 24 y 25. Judas, versos 24 y 25. Así nos dice la palabra del Señor. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Miren, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Jesús puede mantenernos sin caer. Y Él, nuestro Padre Celestial, no quiere que ninguno de sus hijos se caigan. Hermanos, en la frontera de Ecuador y Perú, hace unos años atrás hubo una guerra. Sí, duró pocos tiempos, pero hubo una guerra. Y en esa frontera se sembraron muchas minas que le han costado las piernas a muchas personas inocentes. Todavía quedan algunas allí, a pesar de que han quitado, todavía quedan algunas allí. Y hermanos míos, ¿por qué las minas? Para que la persona que caiga por ahí, o mejor, se camine por ahí, caiga. El cristiano en este mundo está caminando como un campo minado. Un campo minado. Y recuerde que el único que puede guardarnos sin caída es el Señor Jesucristo. Su palabra. No lo olvide. Él nos dijo, separados de mí, nada
podéis hacer. Por eso, mis hermanos, en el nombre de Jesús, que Dios nos guarde de una caída. Dios les bendiga. Amén.